Mira, primero que nada, a nombre de la Cámara Nacional de Comercio y la OCTIC de la Cámara Nacional de Comercio, le damos la más cordial bienvenida a nuestra casa, ¿ya? Para nosotros es un orgullo y un honor el tenerlos presentes y hablar de este tema que es tan relevante y que se nos viene a puertas. Así que, y que ha mostrado mucho interés no solo en los clientes, sino también en todas las personas que uno les comenta el cómo se aplica, el cómo nos impacta. Y para ello hemos traído a dos expertos aquí que nos van a conversar largamente y ojalá detalladamente para darnos las mejores pistas y orientaciones para poder implementar esta ley de la forma más adecuada entre todos. Hola, muy buenos días. A nombre de Derecho Fácil, Estudio Jurídico, la OTEC, Academia del Trabajo y Link Laboral, ya aparecemos en COSUD tantas cosas, pero eh, les damos la cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar de la ley Karim, esta nueva ley que viene a prevenir y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Esta nueva ley tiene un enfoque totalmente distinto a lo que ya conocíamos. Lo que nosotros conocíamos antes era una ley que tenía un rol súper reactivo. Ocurría una situación y venía una sanción, venía una investigación, etcétera. Pero ahora, luego de varias cosas que vamos a ir conversando, se llega a la conclusión de que no es suficiente con este rol reactivo, sino que ahora vamos a necesitar que haya un rol preventivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a tener que empezar a analizar dentro de la empresa cuáles son los riesgos psicosociales y va a tener que ver cada empresa cuáles son esos y cómo vamos a poder prevenir que se vivan estas situaciones de acoso sexual, acoso laboral y se incluye, ¿verdad?, un nuevo concepto que es violencia en el trabajo, que se regula actualmente en la ley chilena. Como les dije, un carácter súper reactivo, el acoso sexual, el acoso laboral, y vamos a ver ahora quiénes pueden ejercer estas conductas. La ley 20.005 del 2005, esto fue lo primero que tuvimos. En el 2005 regulamos el acoso sexual y se estableció en el Código del Trabajo que el acoso sexual es aquel que realiza una persona en forma indebida por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos porque los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ejemplos de acoso sexual: enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitas o participar en acoso o coerción sexualizada a través de plataformas digitales sin el consentimiento del destinatario. Con la inteligencia artificial hoy en día se ha dado mucho que ponen la carita de la persona y le ponen cualquier cuerpo. Digamos ahora efectivamente un cuerpo sexualizado, digamos, no sé, ropa interior o algo. Si un compañero de trabajo hace eso con usted, es acoso sexual. Algo más directo también sería que derechamente le manden una foto que usted no pidió y que sea de carácter sexual. Lo que se llama hoy en día para los jóvenes nudes. Entonces, eso es efectivamente acoso sexual y no debería darse en ningún caso dentro de la empresa. Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación. Presionar para que alguien realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación o otros medios. Contactos o comportamientos sexuales no deseados o no consensuados. Contacto físico, roce contra alguien, pellizcos, besos deliberados no deseados. ¿Pero qué dicen los tribunales? Recordemos que esto es lo que estaba hasta ahora. Cristian nos va a comentar lo que ahora viene con la ley Karim. Pero la jurisprudencia ha puntualizado. Esta es una sentencia en que se condenó por acoso sexual. Debe tratarse de acciones o comportamientos que excedan de filtreos, tratos amistosos o relaciones amorosas que pueden ser considerados como normales en un escenario laboral integrado por trabajadores de ambos sexos. Entonces, el concepto que nuestra legislación laboral mantiene, la vinculación del requerimiento del índole sexual con sus repercusiones nocivas para la situación laboral. El 2005 entonces teníamos el acoso sexual. El 2012, recién, se tipificó el acoso laboral. ¿Qué dice que es el acoso laboral? Y también está en el Código del Trabajo. Recuerden que estas conductas son contrarias a la dignidad de la persona. Entonces, vulneran derechos fundamentales. Entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión o hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado su menoscabo, maltrato u humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Bueno, primero este concepto, y tengan muy claro ahora que dice reiterados, porque esto va a cambiar ahora, pero son conductas que constituyen agresión o hostigamiento. De acá se nos da muy complicado cuando nosotros tenemos causas de este tipo, porque ¿qué es hostigamiento y qué efectivamente es agresión? ¿Y qué efectivamente le ocasionó menoscabo, maltrato u humillación? ¿Y cómo lo probamos?
Porque todo esto, lo más difícil es cómo lo pruebo. Porque ustedes posiblemente dicen, sí, está muy bonito acá, pero la persona que lo vive no tiene pruebas. Y ustedes tienen que hacer una investigación. Y quizás le creemos a la persona. Pero los testigos, ¿de dónde nos los sacamos? Porque la gente no quiere ser testigo. Y uno no, tiene que entenderlo porque es su trabajo. Nosotros pasamos ¿cuánto? La mayor parte de nuestra vida trabajando. Entonces son situaciones súper complicadas que uno no quiere perder el trabajo. Y uno podrá decir, no, usted está protegido después de esto. Sí y no. Entonces es muy complicado el tema del acoso laboral. Por eso les traje ejemplos. Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Esto se da mucho, el aislamiento. A alguien no le pareció la conducta de una persona y los seres humanos tenemos la capacidad de meter a los demás en esto mismo y decirles, es que no le hablé. Y aislarlo, aislarlo. Y eso es una situación súper complicada dentro de una empresa porque por más que uno pueda hacer bien su trabajo, lamentablemente uno necesita de la otra persona en alguna oportunidad. El uso de nombres ofensivos para inducir al rechazo o condena de la persona. Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia o habilidades, eso ya lo conversamos. A obligar a un trabajador a permanecer sin tareas. Esto se da mucho cuando alguien quiere echar a otra persona. Ya acá nos ponemos un poco más, vamos subiendo en la escala, expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente, o sea, eso no tengo que explicárselo, enviar mensajes amenazantes o abusivos, y en general cualquier agresión o hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación. Cuando nosotros tenemos este tipo de causas, lo primero que le pedimos a la persona que nos manda su caso es, ¿y tenemos pruebas? ¿Fuiste a la H? ¿Hay declaración de enfermedad profesional? Y muchas veces no. ¿Por qué les decimos esto? Porque cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones ya en tribunales, tiene que tener ciertos indicios probatorios. Consecuencias legales del acoso laboral y el acoso sexual. Amonestaciones por escrito según lo establecido en el Reglamento Interno de Orden y Seguridad. Despido y el despido indirecto y la tutela es en el caso de que usted ya derechamente la empresa no lo pescó mucho o está en el proceso y en realidad usted dice, ¿saben qué? Acá la empresa no me va a pescar, no vamos a llegar a nada. ¿Y usted qué hace? Se autodespide. Imagino que lo han escuchado. Una carta bien detallada. Yo viví situaciones de acoso laboral de tal persona, y es tal, y en las situaciones 1, 2, 3, 4, entrega la carta, se autodespide, y después nosotros lo tomamos y hacemos una tutela con ocasión del despido indirecto. Y ahí usted se separa de ahí y puede llegar a las indemnizaciones que les comentaba, 11 remuneraciones y las sanciones que vienen para la empresa. Chicos, todo esto hasta el 2002, teníamos el 2012 y tuvo que llegar ahora, o sea, el 2024, para que nos diéramos cuenta que lo que teníamos hasta ahora no satisfacía para nada lo que pasaba dentro de la empresa. O sea, no nos entregaba protección, era muy reactivo, las investigaciones muchas veces eran deficientes. Así que, lamentablemente, tenemos que hablar de Karin Salgado, que era una técnico en enfermería de 40 años que se quitó la vida en el 2019. Ella entrega una carta en la que señala por qué se quita la vida. Que si bien es una situación súper complicada, es una situación muy, muy difícil, inspira de alguna manera a nuestros legisladores para que digan, oye, porque es la lucha de su hermana la que llega a esto. Cuando ella, porque quiero sensibilizarlos bastante con este tema, porque cuando ella la sacan del hospital, las enfermeras estaban celebrando un cumpleaños. O sea, llegó a tanto la hostilidad que tenían con ella que cuando ella sale fallecida del hospital, ellos estaban celebrando un cumpleaños. Estas enfermeras están en sumario, recordemos que están con la ley antigua y además tiraron licencia. Entonces no se sabe mucho más. Yo traté de averiguar, pero están anonimizadas, entonces no pude seguir averiguando. Pero esto es lo que inspira hoy la ley Karin, que viene a prevenir, sancionar el acoso laboral y el acoso sexual y darnos un enfoque distinto, porque nos damos cuenta, bastante años después, nos costó darnos cuenta, que esto no era suficiente. Así que ahora los dejo con mi compañero Cristian Dresner, que les va a hablar respecto a todas las innovaciones que tiene esta ley, de todas las modificaciones que están hoy actualmente y cuáles son ellas. Lo dejo con Cristian. Les voy a contar una pequeña anécdota. Me imagino que muchos de ustedes ya ubican, o deberían, ubicar a Derecho Fácil, que es un estudio jurídico con una alta presencia en redes sociales. Y subimos una publicación acerca del sexismo y fue una de las publicaciones que más interacción hemos tenido este último año. Alcanzó, no sé, 700.000 personas. Y claro, había un grupo, y esto solamente son hechos, por así decirlo,
mujeres muy a favor del sexismo, de que se contemple el sexismo, hombres muy en contra del sexismo y como 3000 comentarios peleándose a muerte por el sexismo, pero es algo que vamos a analizar respectivamente también con un principio que es la perspectiva de género. ¿Ya? Avancemos entonces, muchachos y muchachas. Este es un comparativo, concepto actual que comentaba Francisca, y es muy importante la presentación de Francisca porque nos dice el panorama actual. Para entender cuáles son los cambios, tenemos que entender qué es lo que había anteriormente. Entonces, concepto actual, reiterado, en rojo. Concepto actualizado, misma definición, salvo que dice que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. ¿Ya? Em, Siempre escucho muchos comentarios de que ahora cualquier cosa va a ser acoso. Efectivamente, pero no cualquier acto va a meritar un despido y eso es súper necesario que lo podamos interiorizar. Ya por algo, allá creo que nos comentaba que en el reglamento interno establece ciertas sanciones, amonestación verbal, amonestación escrita, y la más grave va a ser el despido. ¿Ya? El concepto de acoso sexual se mantiene, no hay mayor diferencia con lo que explicó Francisca. Tenemos que saber que agregar solamente que la definición dice requerimiento sexual, pero como bien daba los ejemplos Francisca, un beso cuneteado sí perfectamente podría constituir acoso sexual, ¿ya? O estas invitaciones reiteradas cuando ya te dijeron que no querían salir contigo o que no querían ir a tomarse la cerveza contigo y seguir, si bien no hay un requerimiento sexual, evidentemente, sí podría llegar a constituir acoso sexual. Y esto es lo que nos comentaba Jimena en cuanto a externos de la relación laboral. El acoso laboral y el acoso sexual efectivamente pueden traer sanciones. Ya yo empleador, yo servicio público, puedo sancionar, amonestar, sumario a los trabajadores que acosan laboralmente. Por acá, el concepto de violencia en el trabajo no puede sancionar eventualmente a un tercero. No podemos, por ejemplo, despedir a un apoderado. Obviamente no, pero sí lo que busca esta ley es en el ámbito preventivo que el colegio, la empresa, pueda prestar la ayuda correspondiente a los trabajadores. También uno de los intervinientes de hace poco nos dijo que el, el empleador tiene muchas obligaciones. Toda esta información que nosotros le estamos dando, información sistematizada de distintos documentos que se han ido subiendo. Usted googlea Ley Karim. El primer enlace de Google es un enlace del gobierno donde va a encontrar 15 documentos aproximadamente, donde es lo mínimo que tenemos que saber, ¿ya? Entonces, dentro de esos documentos está el reglamento de investigación, que lo vamos a ver inmediatamente, de cómo te dice los elementos mínimos de una investigación. ¿Ya? Esta investigación de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo no es baladí, no es como que yo diga, bueno, 30 días me parece mucho, lo vamos a hacer de 60 días. La ley te dice 30 días como máximo y eso es lo mínimo. Si lo quieres adelantar a 25 días, ya eventualmente se podría, pero 30 días es lo mínimo que te dice la ley. Entonces, em, dentro de estos conceptos, dentro de este reglamento que les estoy comentando de cómo se hace una investigación, señala que el empleador tiene 15 obligaciones que deben cumplir, ¿ya? No se las coloqué acá porque no les voy a leer 15 obligaciones, pero búsquenla en el reglamento, eh, porque para el empleador se lleva una carga de obligaciones muy altas. Y a diferencia de otras leyes anteriores, hacer mal los procedimientos de ley Karim se arriesgan a acciones judiciales, como bien comentaba Francisco. Voy a dos preguntas, quizás, o sea, dos comentarios al respecto que me puedan realizar ustedes. Les voy a explicar primero cómo llegamos a esto. Em, Como les comentaba anteriormente, ley Karim solo contempla acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo. ¿Ya? Eso es lo que aparece en el Código del Trabajo, pero a través de distintas instituciones y a través de distintos documentos se va interpretando y complementando la ley, ¿ya? Dentro de la circular de la suceso, que ustedes pueden verlo en la página web que yo les dije, Google Ley Karim, primer enlace, suceso, aparece dos conceptos adicionales a lo que establece la ley. Conductas incívicas, que no lo vamos a ver ahora porque es como eh, tratar bien a las personas, eso es como una conducta cívica o incívica es lo contrario. Pero el sexismo, como bien nos dijo allá el asistente, em, es súper polémico, ¿ya?
Y quiero, a ver, antes de avanzar, el reglamento que yo les comenté de cómo se tiene que hacer una investigación, los principios que establece la ley Karim, etcétera, todo siempre se enmarca dentro de la perspectiva de género, ¿ya? Ahí les dejo la definición para que lo puedan leer, pero este es un comentario que siempre también hago. Ustedes podrán estar de acuerdo con la perspectiva de género, podrán estar en contra, podrán creer que es algo sumamente politizado, podrán creer que es sentido común, etcétera. Pero el asunto es que ya está en la legislación y ya está en tribunales. No la podemos desentender, la podemos compartir, o sea, la podemos no compartir, pero no la podemos desentender o ignorar, ¿ya? Entonces, em, tenemos este concepto de sexismo que dice cualquier expresión basada en ideas que puedan tener acerca de que ciertas personas en razón a su sexo o su género son inferiores, ¿ya? El hombre es malo para la pega porque es hombre, la mujer es mala para la pega porque es mujer. Eso es un ejemplo, o eventualmente con orientación sexual. ¿Ya? La circular de la suceso, que es súper importante porque estos dos conceptos tienen que estar en el reglamento interno de la empresa. ¿Ya? Por eso es importante este concepto. La suceso, mutualidades, reglamento interno. Ese es el orden lógico. Entonces tenemos dos tipos de sexismo. Ya el sexismo hostil, donde yo creo que aquí no debiésemos tener ninguna duda en cuanto a su contenido. Comentarios denigrantes hacia las mujeres, humor y chistes sexistas, comentarios sobre fenómenos fisiológicos de las mujeres, silenciar o ninguneo basado en sexo o género. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esas conductas no pueden ser toleradas dentro de la empresa. Pero aquí es donde siempre queda como un poco la embarrada, por así decirlo, con el sexismo inconsciente, que como bien dice la palabra, son conductas que uno no hace queriendo hacerlas, ¿ya? Y ahí tenemos estos dos anglosajismos que es mansplaining y manterrumping. Em, Darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema. Por ejemplo, no sé, a ver, yo tengo una profesión nada que ver con derecho y vengo y corrijo a Francisca porque, claro, yo soy hombre y yo sé cómo se hacen las cosas y Francisca tiene 10 años de experiencia, pero yo por ser hombre creo tener derecho a saber más que Francisca. Ese podría ser un mansplaining. Y manterrumping es cuando yo, y aquí es la controversia, consciente, qué tan consciente, em, interrumpo a Francisca solo por el hecho de ser mujer. Y allá nos habían dicho que, claro, estas definiciones son las que aparecen en el suceso. Las definiciones dan de ejemplo a mujeres en el sexismo inconsciente, sin perjuicio de que el sexismo en general no abarca mayores especificaciones en cuanto al sexo o género. Ya, entonces ya vamos hilando más fino en cuanto a este asunto. Todas las empresas, independiente de la cantidad de trabajadores que tengan, tienen que tener el reglamento interno y tienen que tener también em, los protocolos correspondientes, ¿ya? Sabemos que desde 10 trabajadores que estén con contrato indefinido hay que tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y de 10 trabajadores hacia abajo es solamente el reglamento interno de higiene y seguridad. Independiente de cuántos trabajadores tengan, tienen que tener este protocolo. Y no se maten la cabeza pensando en cómo lo voy a hacer ni nada de eso. Usted ve con qué mutualidad está asociada y todas las mutualidades han emitido un protocolo muy idéntico, donde lo cual tienen que solamente adecuar la realidad de su empresa al protocolo. Este protocolo, como les había adelantado, tiene ciertos principios: confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Les repito, la perspectiva de género es sumamente importante. El reglamento donde se imparte cómo se tiene que hacer esta investigación incluye muchos más principios, creo que son 10 principios, pero esto que es del Código del Trabajo solo hay 4, ¿ya? Em, y aquí es donde, déjenme ver qué es lo que sigue. Eh, ya, estamos terminando. Esto es súper importante. Un trabajador que denuncia acoso laboral o acoso sexual lo puede hacer de manera escrita o verbal. Si lo hace de manera escrita, tiene que completar la individualización de las partes. Me identifico yo como trabajador, identifico quién es el presunto acosador, em,
etcétera. ¿Ya? El rato lo he hecho, pero si es verbal, la empresa no puede desentenderse de la denuncia por ser verbal. De hecho, perdón, de hecho, no, no, de hecho, la ley, este reglamento que hace lo mínimo en cuanto a las investigaciones señala que cuando son verbales, la persona que está a cargo de quien toma la denuncia tiene que tomar acta de la denuncia verbal con fecha y firma del trabajador, ¿ya? Y además indica que cuando la denuncia es poco consistente, el investigador, que vamos a ver inmediatamente quién es, tiene que darle un plazo para que el trabajador pueda enmendar la denuncia, ¿ya? Yo llego y digo, ¿sabes qué? Francisca me ha molestado toda la mañana y solo digo eso, ¿ya? Entonces va a llegar el investigador y va a decir, ok, ¿sabes qué, Cristian? Tu denuncia, como la presentaste, está mala, entonces tienes que complementarla. Pero dentro de este reglamento muy importante que yo les dije, señala que la empresa no puede hacer examen de admisibilidad a las denuncias, ¿ya? No puede decir, que esto no es acoso, pues compadre, ¿cómo va a denunciar esto? Tiene que investigarlo igual, ¿ya? Y eso es súper importante porque lo establece el reglamento y el reglamento, como les dije, es de mínimos y no máximos. Entonces es lo mínimo que tiene que hacer la empresa, hacerse cargo de todas las investigaciones, incluso cuando sean poco consistentes, darle un espacio al trabajador para que las enmiende. No puede ser el argumento de que es verbal o es escrita o que no se entiende para desestimar las denuncias y tampoco pueden ser anónimas, porque hay una investigación que se tiene que hacer con el nombre del denunciante y el nombre del denunciado. Marcela, te voy a pedir para después no... Vamos a dejar un espacio de dudas al final. Entonces, llega el trabajador a hacer la denuncia de manera interna a la empresa tiene que decirle, mira, trabajador, puedes hacer esta denuncia de manera interna o puedes realizar la denuncia en la inspección del trabajo. Luego, la empresa puede realizar la toma de decisión de si hace la denuncia interna o la deriva igual a la inspección del trabajo. Tiene 3 días, los primeros 3 días, para tomar medidas de resguardo. ¿Qué significa esto? Y esto es súper importante. Existen criterios para saber la intensidad de las medidas de resguardo y medidas de resguardo son ahí están. Separación de los espacios físicos, redistribución del tiempo de la jornada y proporcionar a la persona trabajadora atención psicológica temprana. Entonces, si llega un trabajador, eventualmente los puedo separar de espacio y es súper importante que toda esta toma de decisiones sea con perspectiva de género también, ¿ya? Eso respecto a las denuncias y las medidas de resguardo. La investigación puede durar un máximo de 30 días hábiles, de lunes a viernes, son días hábiles administrativos. Y luego de realizar la denuncia interna a la empresa, se la deriva a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo tiene 30 días para chequear la denuncia o las conclusiones de la denuncia, de la investigación, ¿ya? La inspección del trabajo, siendo honesto, no creo que se meta en el fondo de la investigación. Lo que va a ver es si se cumple con la forma. ¿Cuál es la forma? Este es el contenido de la investigación. Aquí no hay diseño y hay harto rojo porque es súper dramático el contenido del informe de la investigación. Pero lo vamos a ver en breve. ¿Quién debe investigar? El empleador debe asignarle a una persona que cuente preferentemente con conocimiento o formación en acoso, género o leyes laborales. Y este investigador tiene que cumplir con diligencias mínimas específicas, que el resultado de la investigación va a depender mucho de lo mínimo que exige la ley. Y, por ejemplo, si llega un trabajador a denunciar acoso y resulta que el mejor amigo del supuesto acosador es el investigador, el trabajador puede objetar la imparcialidad del investigador, ¿ya? Esta objeción a la imparcialidad tiene que quedar escrito en la investigación y el empleador tiene que tomar una decisión de, efectivamente aquí hay alguien imparcial, vamos a tener que nombrar a otro, o efectivamente no, esta persona es la más idónea para investigar. Ese razonamiento tiene que quedar escrito en la investigación, ¿ya? En verdad, todo tiene que estar muy bien escrito en el informe que se va a realizar y por eso es sumamente importante que tiene que ser alguien que por lo menos tenga conocimientos en la materia. No es excluyente, pero sí es preferente, ¿ya?
diligencias mínimas que tiene que realizar la persona investigadora. Y se le dice persona investigadora y persona trabajadora porque la legislación actual ya no contempla trabajador. Antes era solo trabajador, después trabajador, trabajadora y ahora es persona trabajadora. Va una tendencia a ocupar lenguaje más neutro. Y estas diligencias son del investigador o la investigadora, o como lo dice la ley, persona investigadora. Eh, Ahí tenemos el primer punto que yo les comentaba. Llega un trabajador con una denuncia inconsistente, tiene que darle un plazo razonado, no dice cuánto, para que el trabajador pueda enmendar la denuncia y se pueda investigar de manera correcta. Por inconsistente vamos a entender incoherentes o incompletos. También es súper importante que este investigador tiene que cumplir con el debido proceso. Tiene que darle la oportunidad al denunciante y al denunciado para poder contar su versión de los hechos y poder otorgar la prueba también para que se pueda llegar a una conclusión, ¿ya? Yo, trabajador, aporto de testigo a Francisca, eh, el denunciado aportará sus testigos y después el investigador tendrá que llegar a una conclusión lógica también, ¿ya? Eh, y todas las declaraciones y todo este asunto tiene que quedar con toma de acta y por escrito. ¿Ya? Va a ser como un expediente. El expediente puede ser digital, pero va a ser un expediente de investigación. Vuelvo a repetir esto, todas las empresas, independiente de la cantidad de trabajadores, tienen que tener este reglamento y este protocolo y los órganos de administración del Estado, municipalidades, subsecretarías, etcétera. Así que muchas gracias por su atención. Aquí les dejo nuestros contactos y dejamos un espacio para preguntas.